Hola a todos, mi nombre es María Paula Ángel, yo soy abogada y politóloga, tengo una maestría en Derecho Administrativo y actualmente me encuentro haciendo un doctorado en Derecho en la Universidad de Washington en Seattle. Para mí es un honor poder estar hoy aquí con ustedes y espero que los contenidos de los que vamos a hablar hoy sean de utilidad. Vamos a compartir pantalla. Bueno, el tema de hoy es el Big Data. Vamos a hablar sobre su significado, su importancia y ejemplos de su aplicación en la administración pública. Yo soy de Colombia y mi trabajo ha sido particularmente centrado en el caso colombiano, por lo que traeré muchos elementos de Colombia, pero yo creo que con las herramientas que les voy a brindar hoy, ustedes van a poder identificar fácilmente estos mismos elementos en otros países de Latinoamérica e incluso del mundo. Empecemos. Entonces, el concepto más importante, ¿qué es el Big Data? El Big Data era un concepto muy famoso, popular, alrededor del 2014-2015. Desde entonces, sobre todo en países como Estados Unidos, ha sido reemplazado por otros conceptos que yo diría hoy son más populares, como el Machine Learning o la inteligencia artificial. Pero en países como los nuestros, el Big Data sigue jugando un papel muy importante y por eso es importante que hablemos de él. ¿En qué consiste? En 2014, De Mauro, Greco y Grimaldi hicieron una revisión de literatura de las distintas definiciones que se habían ofrecido sobre el concepto de Big Data. Y yo tomo la definición que ellos construyeron a partir de esta recopilación. Según ellos, el Big Data es un conjunto de activos de información que por su gran volumen, velocidad y variedad, lo que normalmente se conoce como las 3 Bs del Big Data, requieren, 1, tecnología específica y 2, métodos analíticos específicos para su transformación en valor económico y social. ¿Por qué este concepto es importante para nosotros desde la administración pública? Bueno, porque nos está llevando a lo que yo he denominado un nuevo modelo de administración pública datificada. ¿En qué consiste este nuevo modelo? Para entenderlo, tenemos que empezar por hablar de lo que se conoce como las políticas públicas base. Cuando hablamos de políticas públicas como la política pública de conectividad o la política pública de gobierno en línea, a muchos de ustedes les sonarán familiares. Son políticas que en el caso de Colombia empezaron alrededor del año 2000 y que se han venido implementando ¿para qué? Para traer la tecnología y el Internet a todos los territorios nacionales y a la administración pública. ¿Listo? Y así poder conectar tanto el territorio como el territorio con la administración. Pero una vez estas políticas fueron siendo implementadas, se empezaron a generar un montón de datos y se empezó a dar lo que en la literatura se conoce como la datificación, que es que todo lo que está bajo el sol ahora puede ser cuantificado por medio de datos. Entonces, con este proceso de datificación, los hacedores de política pública y los legisladores se han dado cuenta de que tienen un activo, que son los activos de información, esos datos generados por la tecnología, que tiene valor, que podrían explotarlo. Y es ahí cuando se formulan las políticas públicas de Big Data, que para el caso de Colombia son las políticas de gobierno abierto, ciudades inteligentes y explotación de datos. Estas políticas, a diferencia de las políticas públicas base, ya no están enfocadas a implementar tecnología, sino a utilizar los datos y los activos de información que la administración pública ha recopilado y tiene en su poder y explotarlos para extraer el valor económico y social de los datos. Entonces, ¿qué es la administración pública datificada? Es la administración pública que quiere explotar el valor de los activos de información que tiene en su poder. Estamos hablando de un nuevo modelo de administración pública, pero yo no diría que de un modelo de administración pública que ya está siendo implementado, sino más bien de uno que tiene potencialidad de emerger. ¿Por qué? Por 2 razones. En primer lugar, porque aún estamos en la fase discursiva y decisional de este modelo. Entonces, muy probablemente, y como veremos más adelante, ustedes podrán identificar elementos de este modelo en titulares de prensa. Y también lo podrán identificar en leyes, decretos, borradores de decretos, documentos de política pública, como para el caso de Colombia, los COMPES, pero en general los white papers de otros países. Ahí van a empezar a identificarlo. Pero todavía nos faltan la fase práctica y de resultados de esas políticas. Nos hace falta ver que efectivamente se lleven a la realidad.
Y hasta que eso no suceda, todavía tendremos que estar hablando de un modelo teórico más que práctico. Y por otro lado, tenemos que ser conscientes de que en países como los nuestros aún tenemos una brecha digital muy grande. Y hasta que no podamos superar las fallas de conectividad y las falencias de nuestro gobierno en línea, no podremos hablar realmente de que ya estamos pudiendo aplicar las políticas públicas de Big Data y que por ende ya estamos en una administración pública ratificada. Entonces, todavía es un modelo con potencialidad de emerger. Pero ¿por qué incluso en ese estado de potencialidad es necesario hablar de él desde ya? Porque siempre nos han dicho que el derecho llega tarde a la regulación de la tecnología. Entonces, si queremos prepararnos con anticipación para poder regular esta nueva administración pública ratificada, tenemos que empezar desde ahora, cuando el modelo todavía está en la teoría y aún no en la práctica. Entonces, es un nuevo modelo de administración pública, pero nuevo frente a qué. Probablemente ustedes ya desde la teoría de la administración pública han oído que la administración pública normalmente pasa o ha pasado por 3 tipos de etapas o modelos. Entonces, primero tuvimos el modelo burocrático o weberiano, que era básicamente ese modelo de una administración pública apolítica, de unos funcionarios públicos jerarquizados, que tenían muy poca discrecionalidad y que se regían por el principio de legalidad, en donde todo lo que no esté expresamente permitido para el funcionario público está prohibido. ¿Listo? Ese modelo de administración pública además era autosuficiente. La administración pública prestaba todos los servicios. Pero ¿qué pasó? Esa autosuficiencia le pasó cuenta a la administración pública. La hizo entrar en una crisis económica porque no podía entrar a suplir todas las necesidades por sí sola de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? De ahí surge un nuevo modelo de administración pública, que es el modelo de gerencia pública. Ese modelo está inspirado en los principios de mercado y en los principios de la empresa privada. Entonces ahora empezamos a hablar del principio de economía, de eficacia, de eficiencia, competencia, calidad. Es una administración pública que se descentraliza, desregulariza muchos de los servicios que venía prestando, privatiza muchos de esos servicios y empieza a trabajar en llave con la empresa privada, por medio de contratos, por medio de asociaciones público-privadas. A muchos de ustedes esto les debe sonar familiar. Pero ¿qué pasa? Este modelo también entra en crisis. Y entra en crisis por 2 razones. Primero, porque la coordinación se pierde. Es muy difícil coordinar no solo a los actores descentralizados, sino a los privados que están colaborando con la administración. Y además, porque se desnaturaliza el concepto de ciudadano. Entonces, ese ciudadano que era un sujeto de derechos ahora pasó a ser un cliente, un mero cliente. Y por eso necesitamos recuperar ese significado del ciudadano. Y es por eso que pasamos a un tercer modelo, que es, muchos dicen, el modelo actual, el modelo de gobernanza. ¿En qué consiste ese modelo? Ya no solo traemos a la empresa privada, sino que ahora además traemos a otros actores como la sociedad civil. Los necesitamos ya no solo para implementar política pública, sino además para que nos ayuden a formular política pública. Entonces, en ese nuevo modelo, la administración pública es más un mediador entre los distintos actores o stakeholders que quieren aportar a la política pública. Y por eso, ahora los principios que rigen a la administración pública son los de transparencia, rendición de cuentas, moralidad, colaboración y participación. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que el nuevo modelo de administración pública datificada del que yo les vengo a hablar no encaja propiamente en ninguno de esos modelos. Obviamente tiene elementos de ellos. Cuando nosotros utilizamos y explotamos los datos de la administración pública, probablemente vamos a contribuir a la transparencia, a la colaboración, a la participación. Pero esos no son sus objetivos principales. Los objetivos principales de la administración pública datificada son la innovación, la experimentación y la generación de valor. Pero esto no quiere decir que los otros 3 modelos no hayan hablado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. No es que por primera vez en la vida empecemos a ver que la administración pública aplica las TIC. Por el contrario, en todos los 3 modelos ya ha habido teóricos que han hablado del Estado virtual o del gobierno de la era de la información o del gobierno electrónico, de la gobernanza de la era digital o de la gobernanza pública inteligente, haciendo referencia a la aplicación de las TIC en la administración pública. Probablemente el que ustedes más conocen es el gobierno electrónico, que ha sido dividido en 5 fases distintas. Entonces lo que se ha dicho es, cuando traemos las TIC, perdón, a la administración pública, no solo tenemos presencia en una primera fase, que es que tenemos información disponible en las páginas web, sino que después tenemos interacción, es decir, podemos comunicarnos con la administración pública por medio del correo electrónico o de los chats.
y también podemos descargar formularios. En una tercera etapa que se denomina transacción, además, podemos empezar a hacer trámites en línea. En una cuarta etapa, que es denominada transformación, tenemos lo que se conoce como la ventanilla virtual, en donde todos los servicios de la administración pública confluyen en un punto, a donde yo voy como ciudadano, hago una pregunta o solicito un servicio, y ahí mismo me resuelven todos los problemas sin que yo tenga que saber a qué entidad es a la que me tengo que dirigir. Y finalmente, la fase de participación democrática, que consiste en poder participar en la formulación y en la implementación de la política pública por medios electrónicos. Esas son las cosas que normalmente hemos visto en cuanto a las TIC y la administración pública. Además, en la gobernanza pública inteligente también hemos visto cosas como el uso de tecnologías sociales. Entonces, es el uso de la web 2.0, de las redes sociales, para interactuar con la ciudadanía. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo, ¿qué es? Que en la administración pública datificada ya no estamos hablando del uso de las TIC, sino del uso de los datos que estas TIC nos proveen. ¿Listo? Lo que queremos hacer en este nuevo modelo de administración es usar ese Big Data, esa cantidad de activos de información, para, uno, abrirlos y dos, aprovecharlos. ¿Listo? Esa es la importancia del Big Data en la administración pública. Pero lo otro que es importante sobre este nuevo modelo es que no reemplaza por completo a los otros modelos. Los otros modelos no desaparecen. Y no desaparecen por dos razones. En primer lugar, porque los cambios que este modelo puede llegar a generar no cubren todos los aspectos de la administración pública. Y eso no solo pasa con este modelo, sino los otros tres modelos de los que hablamos antes, el modelo burocrático, el de nueva gerencia pública y el de gobernanza, tampoco cambiaron todos los elementos de la administración pública. Entonces, por ejemplo, en el caso del modelo de nueva gerencia pública, estaba muy enfocado a cambiar las dinámicas internas de la administración pública, mientras que el modelo de gobernanza estaba enfocado a cambiar la relación de la administración con terceros, o sea, las dinámicas hacia afuera, de colaboración y participación. ¿Listo? Y esta tampoco va a ser la excepción. Este modelo de administración pública ratificada, que se basa en gobernar a través del Big Data, tampoco le apunta a cambiar todos los elementos de la administración, sino solo algunos, que ya veremos cuáles son. Pero además, por un tema de sincretismo constitucional. Ese es un término de un profesor colombiano, Manuel José Restrepo, y se refiere a que en la administración pública de Colombia ninguno de estos tres modelos, burocrático, de nueva gerencia pública o de gobernanza, prevalece sobre otro, sino que todos están funcionando al tiempo. Si uno lee la Constitución de Colombia y probablemente la Constitución de muchos de los otros países de Latinoamérica, lo que vemos es que al mismo tiempo tenemos elementos del modelo burocrático, elementos del modelo de mercado y elementos del modelo de gobernanza. Y asimismo podrá ser eventualmente con la administración pública ratificada. Se van a insertar elementos de este modelo dentro del régimen jurídico. ¿Listo? Entonces, para saber en qué consiste gobernar a través del Big Data o en qué consiste la administración pública ratificada, vamos a referirnos a tres cosas. Primero, a las razones para la adopción de este modelo. Segundo, a los supuestos en los que se basa este modelo. Y tercero y último, a sus características principales. En cuanto a las razones para su adopción, habíamos visto que en los otros modelos normalmente se da el modelo, hay una crisis y esa crisis genera un nuevo modelo. Este no es el caso para el modelo de administración pública ratificada. Contrario a los otros modelos, este modelo no surge de un problema, sino de una oportunidad generada por los otros modelos. Como dijimos, en los otros modelos ya tenemos tecnologías implementadas, ya tenemos internet, la administración ya está generando datos. Entonces, lo que hay es una oportunidad. Los hacedores de política pública se dan cuenta de que tienen una oportunidad de explotar todos estos datos. ¿Y cuáles son las características de esos datos o de este recurso? Que es renovable, primero, que es reutilizable, segundo, tercero, que se da como una externalidad positiva del trabajo ordinario y corriente de la administración pública. La administración no se tiene que esforzar para que esos datos se generen. Tiene un montón de registros públicos, tiene un montón de tecnología funcionando y es de allá de donde los puede simplemente recopilar una vez se hayan generado. Y tercero, al menos en lo que se refiere a los datos públicos o de gobierno, son datos cuyo monopolio natural está en poder del Estado, porque esos datos solo los puede generar el gobierno, nadie más. ¿Listo? Y por último,
se adopta este modelo por la utilidad de los datos. Como ya les dije, tiene utilidad en dos vías. Primero, tiene valor económico y social que nos sirve para solucionar problemas económicos y sociales. Pero además, tiene un valor para abrir nuevos mercados en la economía. Entonces, cuando la administración los entrega al público debidamente anonimizados, se puede generar una nueva economía, que es lo que conocemos como la economía digital o basada en datos. Entonces, por eso es que se adopta, pero ¿cuáles son los supuestos que guían a esos legisladores y a esos hacedores de política pública? Primero, que el Big Data mejora la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque genera insights, genera correlaciones para explicar problemas sociales que antes no se entendían. ¿Listo? Pero además, porque permite obtener datos en tiempo real de los problemas, permite entenderlos en tiempo real y además permite saber los gustos de los ciudadanos de una forma mucho más efectiva que como se hacía antes con los métodos democráticos tradicionales. En segundo lugar, se tiene el supuesto de que el Big Data hace que la prestación de servicios públicos sea mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque permite priorizar servicios, permite tailorizarlos o personalizarlos según las necesidades de los distintos usuarios y permite predecir y hacer planeación a futuro. En tercer lugar, se cree que el Big Data mejora las actividades regulatorias, en particular la vigilancia de los servicios regulados. ¿Por qué? Porque permite prevenir tantos falsos positivos como falsos negativos. Y por último, el Big Data es bueno o es útil porque, como ya les dije, es un catalizador de una nueva economía, que es la economía digital. Entonces, ¿cuáles son las características de este nuevo modelo de administración pública? El modelo le apunta a cambiar o logra indirectamente cambiar tres elementos de la administración pública. Por un lado, la estructura, por otro lado, el personal y en tercer y último lugar, la formulación de política pública. Entonces, empecemos por la estructura. La estructura de la administración pública va a seguir siendo principalmente jerárquica con elementos de mercado y de gobernanza. Eso no va a cambiar. Pero sí vamos a tener nuevas entidades y nuevos actores que se necesitan ¿para qué? Para poder explotar el valor de opción de los datos. ¿Qué es el valor de opción de los datos? Ese uso secundario que todavía no sabemos, todavía no tenemos muy claro para qué nos va a servir, pero que eventualmente cuando surja un problema en la sociedad vamos a decir, yo tengo unos datos y puedo usarlos para esos efectos. Ese valor de opción, ese valor secundario, para poder explotarlo necesitamos entidades y actores que sepan explotarlo y que además sepan manejar la cadena de valor de los datos, que no solo implica recogerlos, procesarlos, analizarlos, agregarlos, implementar herramientas de visualización, sino también estar actualizándolos permanentemente. Y además, si los queremos abrir a la sociedad civil, necesitamos convertirlos en datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos? Datos que están en formato estándar o interoperable, que son reutilizables y procesables y que todo el mundo los puede utilizar. ¿Listo? Entonces necesitamos nuevas entidades y nuevos actores. Para el caso de Colombia, si ustedes revisan la normatividad que ha venido saliendo a partir del 2000, pero mucho en realidad en la última década, desde 2010 en adelante, que son políticas de explotación de datos, de gobierno abierto, de ciudades inteligentes. Tenemos medidas como, por ejemplo, que se debe nombrar un director de tecnologías y sistemas de información en cada entidad pública, que se debe crear, o se creó más bien, la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, que dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe haber un viceministerio de Economía Digital, además que se debe crear una comisión intersectorial para el desarrollo de la economía digital y que se requiere una instancia de gobernanza de datos. Todas estas tipos de normas lo que hacen es traer nuevas entidades y nuevos actores que estén encargados de manejar y regular el uso de estos datos en la administración pública. Pero además vamos a tener otro cambio en la estructura y es un papel preponderante de la empresa privada y de la academia. Esto ya venía desde antes, venía de los modelos de nueva gerencia pública y de los de gobernanza. Pero ¿por qué hay un cambio acá? Porque esos actores claves los necesitamos por dos cosas. Primero, porque como ya veremos, los proyectos de explotación de datos que va a empezar a emprender el Estado son proyectos
que requieren de una alta inversión, entonces necesitamos capital de la empresa privada, pero además que son muy riesgosos porque no nos aseguran que vamos a tener resultados efectivos, son experimentación. Y por eso la empresa y la academia están en una mejor posición para experimentar como lo está la administración pública. Bueno, ya hablamos de la estructura, ahora el personal. ¿Cuáles van a ser los cambios del personal? Primero, necesitamos tomadores de decisión con cultura de datos. ¿Qué quiere decir cultura de datos? Personas que primero sepan del valor económico y social de los datos y segundo, que crean en que los datos son bienes públicos, es decir, que no son solo de la administración pública, sino que deben ser abiertos a la sociedad para que la sociedad también los pueda explotar. Y tercero, que quieran impulsar dentro de sus respectivas organizaciones la creación y el desarrollo de bienes, servicios y procesos basados en datos. ¿Listo? Y por otro lado, funcionarios con competencia para la explotación de datos. Esto, por un lado, es lo que suena obvio, que hemos empezado a oír en muchas organizaciones, y es la contratación de oficiales de datos, científicos de datos, analistas de datos, administradores de datos. Pero no solo eso. En el COMPES de Big Data de Colombia se hace énfasis en que además de estas carreras se necesita gente que haya trabajado o estudiado cosas relacionadas con psicología del comportamiento, antropología social, analítica del comportamiento y la lingüística. Este tipo de profesiones que pueden hacer que el trabajo interdisciplinario dentro de la administración pública sea mucho más rico y pueda explotar los datos de una forma mucho más holística e integral. Bueno, y finalmente la formulación de política pública. Este elemento yo diría que es uno de los cambios más radicales que trae este modelo de administración pública. ¿En qué consiste? En que ahora las políticas públicas se van a empezar a formular por medio de proyectos de explotación de datos. ¿Ok? Entonces la administración va a coger todos los datos que tiene en su poder y va a empezar a hacer cosas como, por ejemplo, usar esos datos para automatizar análisis de precios en centrales mayoristas o automatizar seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo territoriales o entender mejor los problemas de cobertura de servicio de agua, entender el volumen y el tipo de desechos en las ciudades para poder regular y organizar mejor su recolección, analizar la rentabilidad de las inversiones en educación por análisis en cadena, etc. Estos proyectos, ¿en qué se basan? En dos cambios fundamentales. Primero, se va a empezar a preferir los insights sobre la exactitud. Entonces, ya no importa tanto que los datos no sean tan exactos, porque cuando tenemos un volumen tan grande de datos, lo que importa es el valor agregado de esos datos, los insights, las señales, los patrones que este conjunto de datos nos puede aportar. ¿Listo? Eso es lo primero. Y lo segundo es que, al menos en la teoría, se empieza a preferir el Big Data sobre el Tick Data. Para explicar esta diferencia, para hacerlo de manera muy simple, podríamos hablar de datos cuantitativos versus cualitativos. El Tick Data o los datos cualitativos son esos que nos dan contexto, los que nos permiten entender la parte sociológica de los datos. Pero ¿qué pasa? Que en los proyectos de explotación de datos vamos a empezar a priorizar los de Big Data, es decir, los datos puros y duros y las correlaciones que podamos identificar entre ellos. Esto, como ya les dije, trae muchas oportunidades, pero también trae riesgos que hay que tener en cuenta. El primero es que el Big Data no es tan oportuno en términos de solucionar problemas retorcidos o weak problems. Esos problemas como la pobreza o la inmigración, en donde uno arregla por aquí y se abre otro hueco por acá. ¿Listo? Son mejores para solucionar problemas más sencillos. Y lo otro es el tema de las exclusiones del Big Data, perdón. Y es esta idea de que en sociedades como las nuestras, en donde realmente todavía tenemos brechas digitales tan grandes, no podríamos hablar de que tenemos el universo de datos correspondiente a toda la población de Colombia, por ejemplo, sino que solo tenemos los datos correspondientes a un subgrupo que es el que está conectado a Internet y que por ende no suele ser representativo. Entonces, todas las decisiones que tomemos con base en esos datos no estarán reflejando las necesidades de aquellos que están en lo que se conoce como los márgenes del Big Data.
Más allá de eso, igual es un hecho que esto viene desarrollándose y que también trae oportunidades muy importantes y por eso requerirá de otra cosa, de espacios favorables a la innovación. ¿Listo? Entonces, la teoría de los legisladores y de los hacedores de política pública es necesitamos fallar a tiempo y barato. Y para eso, ¿qué necesitamos? Espacios en donde sea posible fallar. Eso es conocido internacionalmente como los sandboxes o los regulatory beaches, que normalmente son aplicados en temas como fintech, pero que podrían ser eventualmente aplicados para la misma administración pública, para que experimente sin que los funcionarios estén en riesgo de caer en posibles o eventuales responsabilidades disciplinarias o fiscales. Antes de terminar, quiero dejar claro que esta formulación de política pública basada en datos es distinta a lo que en la nueva gerencia pública se conoce como el Evidence-Based Policy Making o formulación de política pública basada en evidencia. ¿Por qué es distinto? Por dos razones. La fuente de los datos y el propósito con el que se utilizaban los datos. En el caso del Evidence-Based Policy Making, los datos se utilizaban para evaluar el desempeño de programas, funcionarios o entidades. ¿Listo? ¿Y de dónde venían esos datos? De proyectos pilotos o de consultorías contratadas que duraban un tiempo, recogían unos datos y los analizaban y probablemente cuando entregaban el informe ya los datos estaban un poco desactualizados. ¿Qué pasa con la formulación de políticas basadas en datos? Primero, que son datos de tiempo real. ¿Listo? Y no necesitamos un esfuerzo adicional para recolectarlos porque la tecnología y el funcionamiento ordinario de la administración los está generando permanentemente. Pero además no son utilizados para evaluar desempeño, son utilizados para otras dos cosas. Primero, entender problemas sociales a través de los insights y los patrones de los que estábamos hablando. Y segundo, hacer lo que se conoce como innovación basada en datos, que es básicamente formular programas, proyectos, servicios y procesos basados en datos que resuelvan esas necesidades sociales. Entonces, la idea es que después de todas estas herramientas y elementos que les he venido dando, cuando ustedes en días futuros lean titulares como estos, puedan identificar fácilmente los elementos de la administración pública datificada. Entonces les doy 4 ejemplos. Gobierno usará Big Data para controlar alteraciones en el CISBEN. ¿Listo? En Colombia, en febrero de 2019, el CISBEN se unió con MIT, la Universidad de Estados Unidos, para desarrollar un sistema por medio del cual se pudiera identificar, utilizando Big Data, posibles fraudes en la aplicación a recursos y a beneficios sociales. ¿Listo? Medellín inaugura Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Resultados se verán en mayor competitividad del país y de la región por cuenta del uso de tecnologías que hagan más eficiente el aparato productivo. Esto es, utilizar datos y tecnología para la nueva economía digital de la que veníamos hablando. Tercero, Silvia Constaín será la nueva ministra TIC del gobierno Duque. Para los que no saben, Silvia Constaín fue hasta hace poco la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia y su experiencia previa había sido en Facebook y Apple. ¿Eso qué quiere decir? Que venía ya con esta cultura de datos que es necesaria en la administración pública datificada. Y por último, y una noticia muy reciente, la Dirección de Innovación Digital del Estado de CAF, que es el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, hace un llamado dirigido a entidades públicas interesadas en presentar propuestas para la implementación de un proyecto para el uso estratégico de datos e inteligencia artificial en el sector público en una ciudad de las siguientes, que están casi todas las ciudades de Latinoamérica. ¿Esto qué es? Proyectos de explotación basados en datos. Bueno, espero que les haya servido esta información, que salgan con muchas ideas y obviamente si quieren seguir conociendo de este tema, los invito a revisar mi libro, La Administración Pública Datificada, Gobernando a través del Big Data, que ya está disponible en la página de Legis Colombia, que hace además envíos internacionales y que les permitirá conocer no solo estos cambios en la administración, sino las repercusiones que estos cambios pueden tener tanto en el derecho administrativo como en los modelos de Estado actuales. Muchas gracias.